Vamos a dar un aplauso al grupo de Ramón Obusan, que es de la Comisión Nacional de la Cultura y Arte. Sa bayan sikat ng araw, kagandahan ay natanaw. Sa biyayang makapaw, kultura'y nangingibabaw. Luzon, Visayas, Mindanao, pasalamat ang sigaw. Munang tambol ay ating sabayan, sa musika'y iindak ang katawan. Ang kain, sayaw, sining at musika, sumasalamin sa ating kultura. Ay kang nagniningning sa pagsika. Siyang kumakapaw, buray nangingipin. Visayas, Mindanao, salamat ang sigat. Puluhang selebrasyon, pasasalamat sa mahal na patron. Ang mapulong kasaganaan. Ay kang nagniningning sa pagsika. Salamat sa sikat. Salamat ang sikat. Yang kumakapaw, ay nangingibabaw. Luzon, Visayas, Mindanao, pasalamat ang sigat. Sigat ng araw. Yang kumakapaw, ay nangingibabaw.
Thank you so much. Muchísimas gracias, Ramón Obusan. By the National Commission for Culture and the Arts. Let's give them another round of applause. What an energizing performance. Now let's take a minute or less to set the stage for our sessions for today. Okay. Muy bien. Ahora entonces vamos a empezar con una de las primeras sesiones que tenemos para todos. Lo primero es la discusión principal que hablará de la instituciones para hacer institución el acceso a la información. Ahora doy la palabra a Pancita Kula, que es el jefe de la información, acceso a la información del regular de Sudáfrica. Muchas gracias. No sé si buenas tardes o buenas tardes, no sé, a lo mejor todavía es mañana. Buenos días a todos. Primero de todo, quisiera tomar esta oportunidad para agradecer a nuestro anfitrión de Filipinas por esta organización muy bonita. La ocasión hasta ahora todo ha sido muy bonito. Vamos a darles un aplauso. Yo creo que ese es solamente el principio y que vamos a tener una conferencia muy productiva. Como ya sabemos que el tema de esta conferencia es brindando información entre naciones, concretando el mundo, rol del acceso a la información para la preservación de democracia. Y la cuestión que tenemos que mirar y tenemos de que hablar, el panel tiene que hablar si este ideal se puede lograr sin esto acceso a la información en los cuerpos. Sabemos que muchos países ya tienen leyes de acceso a la información. Otros países ya han adoptado leyes y entidades, pero tenemos que ver si estas entidades, esos cuerpos son bastante fuertes para ejecutar el rol que tienen que tener. ¿Qué hace falta para que puedan trabajar bien, funcionar bien? Es importante tener esas entidades y si es importante cómo se pueden que hay que impedir que haya impedimentos, obstáculos para que funcionen bien. Para ayudarnos en esta discusión, aquí tenemos un panel que voy a darles más preguntas después. Quisiera pedir disculpas
de parte de los panelistas, que todos son hombres. Claro, y si me conocen, yo no hubiera dejado pasar esto, pero no es su culpa. Entonces, de parte de ellos, señores, yo pido disculpas de su parte, pero yo hago representación de todas las mujeres y me multiplico. Aquí somos 4 panelistas y yo sola represento a 8 señoras, 8 mujeres. Muchas gracias. Los panelistas aquí tenemos que a través de Zoom, Senderovich, who is the Governance Practice Manager for Europe and Central Asia World Bank. And we also have my countrymen here, I have to say that, Jaco de Toit, the Chief Universal Access to Information Section at Communication and Information Section of UNESCO. And of de course, UNESCO, y también mi amigo, un amigo de todos. Yo creo que si vamos a levantar las manos, entonces, ¿cuántos ya han tenido contacto con él? Yo creo que todos, casi todos. Toby Mendel es amigo de casi todos, amigo de ICIC y también uno de los padres de acceso a la información global, director ejecutivo del Centro para la Ley de ICIC. Y también tenemos aquí a Gustavo Castanet. No sé si lo he pronunciado bien. Gustavo Castanet Marquardt, que es jefe de ICA, de vicepresidente de los archivos de ICA. Como han indicado, decían los cuerpos que hablan del acceso a la información. Una cuestión que tenemos que tener es si tenemos que tener estas entidades e instituciones. Bueno, muchas gracias por esta introducción. Quisiera ilustrar, yo creo que para decir que es importante tener estos cuerpos, empezando con una anécdota que tuve hace ya muchos años. Ya saben todos que con la Bianca Ibarra, jefa de México, en 2000, cuando México se estaba desarrollando sus leyes, yo estaba trabajando con ellos y me pedían comentarios, observación y apoyo para el borrador legal de México. El borrador primero no había provisión para el regulador de entidades de información. El borrador ha tenido fue a cargo de un cuerpo muy grande. Yo puedo decir que realmente es importante. Hay países que han hecho bien sin el regulador, pero yo creo que es un test del istmo si esto va a funcionar o no. Yo creo que sí que es importante. Bien. Ahora, quisiera preguntar, en su punto de vista, ¿cómo puede decir que es fórmula? ¿Cuál es la fórmula para que esta entidad reguladora pueda funcionar, para ejercer su función sin prejuicios? Muchas gracias, Pansy. Yo creo que un cuerpo independiente regulador es importante para que haya acceso a la información, para que funcione. Eso se puede reflejar en nuestros anual, sabemos que en cuanto a los informes pueden tener
una puntuación más alta si tienen estos cuerpos reguladores. Yo creo que esto ya es una testimonianza de la importancia de estas entidades. Además, yo creo que si vamos a la política de guías de UNESCO para cuando hablamos del acceso a la información, también hay recomendaciones que para que puedes trabajar bien con la política e implementar el acceso a la información en las instituciones. Tienen que tener la legítima liderazgo, un liderazgo legítimo para que haya una ley de acceso a la información para poner esto en práctica. Y tiene que escuchar a la gente, tiene que investigar a las quejas y tiene que tener propósitos que responsabilizan a la gente y algunas regulaciones para el cumplimiento de estas leyes. Estos son los puntos que quería subrayar. Podemos tener un cuerpo regulador que es independiente. Eso se hace eficaz. Todavía no hemos hablado de cómo los miembros de estas entidades tienen que ser nombrados. Y y este nombramiento, ¿cuál es el método del nombramiento? Si esto ¿dónde tiene que estar estos cuerpos? ¿Forma parte del poder ejecutivo o qué piensan? ¿Tiene que ser fuera o cómo? Yo sé que yo soy una persona que parece que vengo de fuera, pero para complementar con esta conversación, porque los archivos necesitan acceso para así definir, tenemos que servir a los ciudadanos públicos y eso complementa con lo que es el acceso a la información. Si tenemos leyes de acceso a la información que es perfecta, pero si no tenemos información organizada, va a ser un poco difícil acceder a esta información. En consideración de esto, yo creo que un cuerpo independiente es fundamental. Eso hablamos de los archivos, cómo se pueden poner en el gobierno, en una organización, pero posiblemente o lo más posible tiene que ser independiente. A lo mejor no con el poder ejecutivo, porque esto va a comprometer en muchos aspectos en el parlamentario. Yo creo que hay muchos formularios. No podemos hablar de una entidad perfecta, pero el sistema puede estar en cuestión si está con el ejecutivo. ¿Y usted qué opina? Yo creo que el rol clave es que las autoridades públicas, que no es solamente lo ejecutivo, pero sí predominantemente el ejecutivo, el poder ejecutivo, pero tiene que ser fuera. Ustedes me conocen como un abogado y hay muchos asuntos legales, pero sí quiero hablar de la voluntad política, la ausencia de la voluntad política y el gobierno tiene muchos modos para hacer llegar, ¿no?, esa información, pero la sociedad, otras comisiones que si hay amenazas, eso es importante. Por ejemplo, México está bajo ataque y las comisiones, y eso no solamente en México, sino también en otras entidades. Yo creo que tiene que ser la independencia. Eso es importante como parte de la fórmula. Entonces, yo creo que cuando hablamos de independencia, muchos piensan
que una entidad reguladora tiene que ser independiente del gobierno, pero yo creo que la independencia no quiere decir independiente de todo, pero de las organizaciones civiles, independencia del sector privado. Eso puede influenciar el cuerpo regulador a través de algunas contribuciones que puede comprometer la independencia. Pero no puede operar, funcionar en un vacío. Entonces tiene que tener algún contacto con los demás los involucrados en la. Yo creo que lo que dice de trabajar no en un vacío, eso es importante, pero para hacer nuestro trabajo, para funcionar, no podemos olvidar que la Oficina de Información es una institución pública que no puede llevar a cabo su función. Y por eso tiene que ser independiente, pero sí tiene que tener apoyo dentro de las instituciones del gobierno para tener una oficina de información, o como quieran llamarlo, y que pueden tener un rol importante para abrir toda la información y para que las leyes, las políticas se conozcan en los departamentos y en otras instituciones gubernamentales. No sé si Robbie ya está aquí por Zoom. ¿Todavía no? No, todavía no está aquí. Entonces, por favor, si una vez que esté, entonces que me avise, por favor. Ahora tengo una pregunta que las ATI, si tienen acceso a la información pública, pero más y más vemos una situación en que las funciones cada vez están en los grupos privados, sectores privados, y tienen apoyo de sectores privados. ¿Cuál es su opinión? Porque yo creo que en mi país la RTI o DAI están en las funcionan dentro del ámbito público, pero también cualquier sector privado puede pedir alguna información. ¿Qué piensan en este mandato de los DAI? Cuerpos. Yo creo que el principio de estas sociedades de conocimiento es que tenemos que tener más acceso al conocimiento e información. Y si esto está abierto al público y a los sectores privados, eso puede ayudar para que la gente pueda hacer decisiones, y así tenemos que asegurar que más y más información sea asequible a los sectores públicos y privados para que puedan hacer decisiones y crear empleo, y para que pueda ayudar a la sociedad en moverse. Y yo creo que es un principio que es muy bueno. Si miramos específicamente cuando eso hay que hacer como una ley en muchos países más allá de Sudáfrica, aunque la plataforma panafricana llama a la acción, también llama al acceso
público y privado a la información para que haya más avances y que se adelante. Y tenemos aquí un presidente de Sudáfrica. Es un elemento, en definitiva, como un logro que tenemos que tener todos. Y miramos el rol de los sectores públicos y privados. Y eso es para empujar, para que trabajen codo con las otras instituciones. Pero todos tienen esta capacidad para que acojan esta tarea. Yo creo que es una cuestión interesante. Si miramos la memoria digital de nuestros ciudadanos, están en manos de empresas privadas. ¿Cuánto acceso pueden tener con estas empresas? Y todo depende. Yo creo que estoy de acuerdo con este principio. Eso es lo que hacen en Sudáfrica. Sí, claro, va a haber dificultades porque estas empresas a veces van a negar a dar este acceso, pero bien. Yo creo que la primera parte de mi respuesta es tenemos que hablar de las compañías, las empresas que que son autoridades públicas y que son las que van más allá de la autoridad pública. Tenemos que ver las empresas que pueden financiación de sectores privados y quieren saber de dónde vienen, y algunos sectores que tienen funciones públicas con o sin financiación pública, pero sí que aunque no van a querer saber de dónde van las donaciones, pero sí, ya que están trabajando para el público, tienen que tener esa responsabilidad. Cuando dice John que solamente en sectores solamente privadas, yo creo que es un derecho humano, como Jaco dijo, que muchos países ya lo están haciendo, pero necesito ver. Hace poco he visto la investigación que él estaba preguntando, ¿dónde estamos con la inteligencia artificial? Tenemos que ir más allá de las concepciones tradicionales y que ver nuestra soberanía personal. Sí, podemos acceso a toda esta información, pero si hay una agencia que pueda regular los modelos que tienen que actualizarse, yo creo que es una idea muy, muy importante. Sí, esta mañana el presidente habló de falta de información o de fake news, de las falsas noticias. En esta edad digital que estamos, ¿cómo vamos a hacer las plataformas digitales? ¿Cómo pueden responsabilizarse? Es importante para nosotros sacar información y la política de la información que usan para enfrentarnos con lo que es las noticias falsas. No creen que las leyes pueden tener estos cuerpos para que todos tenemos la transparencia de cómo para abordar este problema, porque yo creo que ese es un problema que tenemos todos. Yo creo que, como dijo Toby, estamos en las fronteras de mucha falta de información o mala información, que no es solamente propaganda de como lo conocíamos antes, pero se perpetúa con una era digital, con plataformas en que ya es parte de nuestras vidas cotidianas. UNESCO también está trabajando con algunas guías, algunas pautas que también podemos mirar en algunos elementos de regulación en cuanto a las plataformas de comunicación social.
Yo creo que la noción de acceso a la información tiene un papel importante a desempeñar aquí para también mirar la importancia de no solamente de los cuerpos reguladores, sino la importancia de abrir, de divulgar información, aún información que parece que está en la esfera, en el ámbito del sector privado, que puede dar, que es para el bien público. Todo esto yo creo que tiene esos principios que podemos llevar aquí en la mesa y tenemos que definir los principios y tener mucha cautela en poner en la mesa estos principios de política que restringimos también la libertad de expresión, que son dos caras de una moneda, que tenemos que tener pautas, principios que son necesarias, necesarias es una realidad, pero tenemos que caminar, pisar con más cautela. Yo estoy de acuerdo con Jaco, con este equilibrio que tenemos que tener, pero ahora ya ponemos en la mesa ¿es confiable la información? En cuanto a en los archivos, ¿cuál es nuestra postura en cuanto a la información que nos llega? ¿Cuál es la fuente? ¿Y cómo podemos hacer llegar toda esta información a los demás? Yo creo que es un equilibrio que es importante tener porque hay información y mala información, pero tenemos que garantizar de que no comprometemos lo que es el acceso a la información y la libertad de expresión, porque lo que es la falsa noticia, el fake news, la desinformación en un régimen que a lo mejor es favorable a un grupo y no es favorable a otro grupo, y por eso tenemos que tener ese equilibrio en nuestros estándares. Vamos a los stakeholders, a los actores. ¿Cuál es el rol de la comunidad? Como los que implementan la RIT en los sectores privados, en ONGs, y cómo puede contribuir para la RIT de ahí en los esfuerzos que hacen. ¿Quién quiere hablar primero? Toby. Yo hablo de OSC, de ese punto de vista, pero antes de eso yo creo que eso ICIC, que aunque ya ha crecido en estos años, yo creo que es muy, muy, muy importante y tiene un apoyo tremendamente importante en el intercambio de ideas, de las prácticas mejores entre los comisionados. Y yo creo que es importante el papel que tienen. Y ya como hacerlo como ejemplo, tenemos capacitación, entrenamiento en los comisionados en todos los en todo el mundo, con herramientas, con pautas, guías, y todos podemos contribuir todos juntos para hablar, para trabajar todos juntos. Yo solamente quería hablar de una herramienta antes de COVID y ahora parece que lo estamos relanzando, que es la evaluación para asesorar cómo un país está implementando la legislación. Yo creo que esa es una herramienta muy importante para aplicar un ejemplo para que la sociedad civil cómo contribuye. Ahora estoy muy sorprendida y con horror porque dicen que ya solamente tenemos 5 minutos, pero empezamos tarde y por eso yo creo que tenemos que, no sé, podemos alargar un poco. Yo estoy de acuerdo con Toby con lo que dice que
que llevamos aquí toda la información que la sociedad civil va a ser un error ignorar todos los demás actores en cuanto a desarrollar el acceso a la información. Yo quisiera reiterar la importancia de la organización profesional de ICICE para que haya una revisión de los socios, que haya cambios, intercambios de las prácticas buenas y malas, para que haya presión en implementar el acceso a la información. Y al nivel internacional, yo creo que es importante, pero también a nivel regional, eso también es importante. El rol importante que el cuerpo regional en América Latina y el UNESCO hace poco ha apoyado el desarrollo en África, los comisionarios de África. Profesionalmente, que tenemos que apoyar y para que se aprendan unos de otros y que sea una fuerza positiva para implementar ese derecho a la información. El UNESCO también trabaja en cuanto a desarrollo de capacidad con sociedades civiles. En la democracia tenemos cursos online, pautas para asistir en la implementación de estas leyes. Creo que ese es un elemento importante, pero no podemos olvidar el papel de los miembros estados. Tienen que proporcionar de financiación y la voluntad política y los recursos técnicos para implementar estas leyes, y para los cuerpos reguladores para que estén allí, que sean muy fuertes. Y todos tenemos, cada uno tiene un papel importante, pero también los miembros estados tienen un papel importante. Gracias, pero parece que aquí lo tenemos que dejar, pero para resumiendo, tenemos que tener cuerpos reguladores que son legítimos, que tienen que tener liderazgo fuerte y poderes investigativos muy fuertes y dar remedios, soluciones, ayuda para las víctimas. Y también el manejo de los récords, de los informes, de los archivos para implementar una ley de acceso a información, pero si no hay organización, entonces no va a ser, si no hay ley, va a ser imposible. Y hablamos de la necesidad de recursos financieros y nos enfrentamos con el problema de información, malinformación en las plataformas digitales. Si podemos aplicar las leyes del acceso a la información para que haya equilibrio entre el derecho al acceso de información y la expresión del acceso de información. Es importante la sociedad civil, es importante el informe de los socios, el feedback, la retroalimentación y dar apoyo entre nosotros. Yo creo que hasta aquí llegamos. Hay muchos temas más de asuntos de que hablar, pero ya no hay tiempo para hablar de foros como esto. Tiene que haber más tiempo para poder escuchar a los participantes, pero desafortunadamente ya tenemos que parar aquí. Un aplauso a los panelistas. Thank you very much, Chairperson Pansy Tlakula, Chief Yako Dutoit, Executive Director Toby Mendel, Robbie Senderovich, and Gustavo Castaner Marquardt. Thank you so much. Let's give them another round of applause. That was the master discussion. Esta fue discusión crítica
de acceso a la información garantizado y perspectiva de expertos, de autoridades. El siguiente es una sesión de paneles que es muy oportuna porque va a exponer los retos actuales de democracia. Ahora voy a pasar la palabra a la moderadora o moderador, al director de FOI y Transparencia de Información del Comisión Oficial del Reino Unido, Warren Seddon. Le damos la palabra. Esta es la sesión sobre acceso a la información como respuesta a los retos de la democracia. Hola. Me alegro ser dirigir la segunda sesión. Las expectaciones van a ser muy elevadas y será mantenerme a la altura. Yo tengo la suerte del panel que vamos a tener ahora. Tenemos un panel muy ilustrado, muy respetable. En primer lugar, espero que no me equivoque en los títulos. En primer lugar, darle la bienvenida a Julia Stiklay de la Agencia Reguladora de Hungría. Y después, no hace falta presentarle, ya la conocen ustedes, Blanca Lía Ibarra Cadena de México. Y después también Ishale Pinto Jawandar, comisionario del Derecho a Información de Sri Lanka. También se va a sumar por vídeo por Shoaib Ahmad Asadiki de Pakistán, el comisionado de información de Pakistán. Esperamos tener lo que nos proponemos en esta sesión son muy ambiciosos. Vamos a ver cómo el acceso a información ha sido utilizado como herramienta contra la corrupción y cómo los sistemas de información pueden ser afectados durante momentos de cambios y en crisis económicas. Y así también cuáles son los derechos en torno al acceso a la información y el impacto que tiene por la legislación local, internacional, tensión política. Entonces, espero con mucho interés escuchar lo que tiene que decir cada uno. En primer lugar, es una pena que no esté con usted en persona, pero voy a hacer con un vídeo. A ver si tenemos el vídeo y así ponemos esto en marcha. Most merciful. Me alegro estar aquí presente, aunque sea de manera remota, representando a Pakistán. Soy el jefe de información de Comisión bajo la ley sobre acceso a libertad de acceso a la información. Como ustedes saben, el acceso a la información es una obligación muy importante del Estado porque están consagradas en la Constitución del 73. Una constitución que ha estado sobreviviendo durante 50 años. El artículo 19 de la Constitución garantiza el derecho al acceso a la información de los ciudadanos bajo ciertas condiciones. Esta disposición de la Constitución de Pakistán, en base a eso, se pasó una ley orgánica por parte del Parlamento que garantiza una gran latitud de acceso a la información sobre entes públicos
También protege el derecho de los ciudadanos a conocer cómo funciona el gobierno y está para conseguir la deseada transparencia y responsabilidad de los gobiernos. Nuestra comisión está trabajando para hacer esto una realidad, sin ninguna influencia política o económica o cualquier fuerza factor del país. Ejercemos las funciones de manera muy responsable y me felicito al decirles que en muchas instancias hemos alcanzado el acceso merced a nuestra enfermedad. Ahora hay muchas posibilidades de acceder a información de manera digital, en línea, y con cual consigue la información en tiempo real. Disculpen, pero es que el audio no llega con nitidez por el vídeo, con lo cual no podemos hacer la interpretación simultánea como hubiéramos deseado. No llega a nuestros auriculares la información. Una vez más, nuestra disculpa. Se han establecido oficinas de esta comisión en 4 provincias de Pakistán. Excepto en una 5ª región que está en proceso de construcción. Les aseguro a los asistentes del compromiso del gobierno de Pakistán, del pueblo pakistaní y la comisión de garantizar el derecho al acceso a la información. Es nuestro mandato, nuestra misión de asegurar la divulgación de la información. La ley es muy clara y está en favor de los derechos de los ciudadanos. Y hay muy pocas excepciones y que estoy seguro que muchos encontrarán estos temas de seguridad nacional que estarán presentes en otras legislaciones semejantes en otros países o información confidencial. Una vez más, gracias a los organizadores por felicitar por que tenga un éxito esta conferencia y por invitarme a compartir la óptica, aunque sea de manera remota, a través de este audio. Saludos a los delegados y a las organizaciones presentes. Como decían, les garantizamos que nuestra misión es sagrada de proteger los derechos de nuestros ciudadanos. Muchas gracias por sus comentarios. Julia, sé que tiene una presentación que va a hacer. Tiene una presentación en PowerPoint. A ver si podemos conseguir que esté en pantalla. Y vemos cómo un conflicto político-militar afecta al acceso a la información. Y sé que todos nuestros colegas van a ver los casos más recientes sobre acceso a la información, donde a veces ha utilizado como una herramienta contra la corrupción. Yo no sé si la presentación está lista, y si es así, cederemos la palabra a Julia. A ver, ¿es esta? Sí. Muchas gracias. Como ustedes, hay una situación de guerra entonces contra Ucrania y Rusia. Y he preparado unas pantallas sobre cómo este conflicto político afecta la situación política de Hungría y cómo afecta el derecho a la información. Hay una frase que dice que en Europa un derecho constitucional
ha sido el derecho a la dignidad humana, que es muy importante porque en Estados Unidos, si yo entiendo bien, en Estados Unidos es más el derecho a la libertad. Y eso tiene consecuencias de larga duración. No es lo mismo tener como en la cúspide la libertad y otra la dignidad humana. Europa está frente a unos retos muy importantes. Y aquí viene una frase de la comunicación oficial de la Unión Europea, que es nuestra comunidad político-económica, en que hay 28 miembros y hay candidatos miembros como Ucrania. Ven que los retos son globales, son económicos, la crisis de 2008, el tema de la emigración, una crisis tecnológica con los cambios, incluido la introducción de la inteligencia artificial, la pandemia y, por supuesto, la guerra en Europa, que es el conflicto europeo más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Así que pueden hacerse idea de la magnitud de los problemas que estamos enfrentados. Y en concreto la población. Siguiente imagen, por favor. Bien, si conocen nuestra historia, deben saber que el derecho a la información han sido un poco, tienen diferentes en Europa Central, Oriente, y aquellos que están viviendo de unas democracias más establecidas. Tras 40 años de comunismo y en el caso de Ucrania, 70 años, durante los cambios, la exigencia para transparencia Glasnost, que es el concepto ruso muy antiguo de apertura, fue transmitida primero por Mikhail Gorbachev como un eslogan político para hablar de la mayor transparencia en la gobernanza en la Unión Soviética y también el resto. Entonces, transparencia y libertad de información, un papel fundamental en el proceso de democratización. Y como pueden ustedes por la TRAFE, tiene una profunda efecto, incluso en la actualidad. En el caso de Ucrania, recordemos el desastre de la planta nuclear de Chernobyl de 86, saben ustedes. Ha sido independiente desde la Unión Soviética desde el 91. Es el segundo país más grande de Europa, después de Rusia, pero va a ser el país más pobre de Europa, sobre todo después de la guerra. Y bien, era uno de los grandes exportadores de grano. Y lo que está afectando a los países africanos. Ha estado en guerra desde febrero de 2022. Y a pesar de que es importante señalar que han adoptado una ley sobre acceso a la información con un papel supervisor, el ombudsman. Van a crear una autoridad independiente, pero vino la guerra y no pudo ser. Y este año una gran campaña contra la corrupción empezó con la dimisión de varios viceministros y autoridades regionales. La siguiente pantalla, por favor. Entonces, aquí pueden ver el efecto más importante, el desplazamiento de las personas. Hasta ahora hay 20 millones de personas que han huido de Ucrania y, por supuesto, tenemos problemas de suministro de Rusia y de Ucrania, sobre todo el gas y el petróleo, ambos muy importantes. Siguiente pantalla, por favor. En el campo de la libertad de información, las solicitudes se centran en los temas. Si ven, vuelvo a pantalla, unos efectos de la guerra es que Rusia se retiró y suspendió su sesión del miembro en el Consejo de Europa, lo que es algo lamentable, porque era el único lugar donde el imperio de la ley de control que teníamos sobre los líderes Rusia a través de Estrasburgo.
Y en Rusia, por supuesto, se introdujo las leyes de gestión de redes sociales y hay una represión de la libertad de prensa. Pero en la parte occidental siempre un efecto muy negativo, unas restricciones sobre este derecho fundamental al derecho a la información. E incluso Suecia, que es quizás el mejor estudiante de la clase, los más avanzados con las garantías más de libertades, incluso en Suecia ha habido se han introducido limitaciones en libertad de expresión, en la verdad del derecho a información y las posibilidades legales. Bien, como pueden ver, hay lineamientos de Naciones Unidas para una declaración conjunta contra la invasión de Rusia y también sobre la importante libertad de información y acceso a información en este tiempos de guerra. Siguiente imagen, por favor. Entonces, dando respuesta a la pregunta inicial, ¿cómo afecta la guerra al acceso a información y otros derechos? En Hungría, dado por el COVID, debía una situación de emergencia. Que es una situación que está regulada en nuestra Constitución. Y la situación de emergencia fue prolongada debido a la guerra. Entonces ven que es un efecto muy serio sobre nosotros. Hablando del derecho de información, la buena noticia es que desde este año, este periodo prolongado, hemos vuelto al sistema de 15 más 15 días y hay solicitudes individuales de información. Aquí pueden ver los 3 ejemplos y estos ejemplos son los que estamos tratando en nuestra ente reguladora. La situación, hay muchos rechazos sobre temas de política exterior y en temas de secretos de aduanas o aduciendo temas de seguridad nacional. He pedido a algunos colegas de esta región, Martina contestó muy rápidamente. Ellos experimentaron un mayor solicitud de información a nivel federal en 2 áreas centradas. Uno sobre seguridad de suministro energético, que mencioné al principio, que es algo muy serio, un tema crucial, y también la contribución de Alemania al apoyo militar de Ucrania. Como ustedes saben, Alemania está subiendo a Ucrania en la lucha a un altísimo nivel, y también información sobre Albania, y dijeron que no habían experimentado ningún incremento en el número de solicitudes y de quejas, pero en las redes sociales las noticias falsas de desinformación es la norma. Es algo que preocupa a las ONGs. Estos son los temas, pues, que han sido consecuencias de esta situación trágica. Y como han dicho con el presidente del Senado y el presidente, se dijo en el panel anterior, estas son las nuevas tendencias que tenemos que dar frente. Y en mi opinión, esta situación de guerra incrementa la situación negativa. La única solución, pues, es conseguir la paz en Ucrania. Muchísimas gracias. Y ahora tenemos a Blanca, que va a hacer una presentación sobre cómo la posición política o pluralismo pueden afectar cómo utilizan sus derechos a la información y cuál es la recepción por la ciudadanía y como consecuencia de ello. Tienes la palabra, Blanca. Nuevamente, muy buenos días. Bueno, pues he escuchado con atención y creo que hay grandes coincidencias en cuanto al papel que está jugando el derecho de acceso a la información en un momento donde la crisis democrática se presenta en diversas regiones del mundo. Hay que recordar y simplemente contextualizando, en marzo de 2023 se llevó a cabo la segunda cumbre
que tenía como objetivo en esta iniciativa, pues analizar aquellos fenómenos, aquellos retos de la democracia, dentro de los cuales naturalmente buscaban promover, a partir de la identificación de la problemática, la igualdad, la prosperidad, la paz, la justicia y el desarrollo sostenible. Y dentro de esta cumbre se advirtió que el fenómeno de la corrupción sigue estando presente y sigue erosionando y contribuyendo a que la desconfianza de la sociedad se incremente en sus autoridades, y la falta de legitimidad también erosione y afecte esos objetivos y esas acciones. De ahí que lo mencionaba ya esta mañana en mi intervención inicial. Es importante que reconozcamos que no puede haber gobiernos democráticos, o no puede sobrevivir un sistema democrático en medio de la opacidad. Y pongo sobre la mesa algunos de los temas que estimo necesarios para resolver y para responder la pregunta que me planteas. Bueno, ¿qué pasa entonces en nuestros países y cuáles serían los elementos sustantivos para que la sociedad pueda tener garantizado el derecho a saber, el derecho a conocer la información, las razones de las decisiones públicas, la ruta del dinero público? ¿Cómo sobrevivir los regímenes de acceso a la información a esos cambios de gobernanza y a las crisis económicas que se enfrentan? No es casualidad que después de la crisis sanitaria que enfrentamos en el mundo entero, empezó a crecer la desconfianza también en muchos países sobre las formas que adoptaron los gobiernos para atender la crisis sanitaria. En ese sentido, hubo también crisis de información, y creo que lo mencionaba también esta mañana el presidente de Filipinas sobre el mar de desinformación que invadió a todas las regiones del mundo. La llegada y el uso de las nuevas tecnologías en la era digital no solamente ha traído beneficios importantes, sino que también lamentablemente ha ocasionado que crezca el nivel de desinformación, porque no existe esta posibilidad de que la sociedad entera pueda tener las capacidades suficientes para determinar qué información es verdadera y qué información es falsa. No obstante ello, yo quiero plantear algunos escenarios que me parece que son importantes, que deben considerarse en nuestros países para garantizar el sistema de acceso a la información. Uno de ellos tiene que ver con el marco normativo. En efecto, se tiene que enfatizar que se tenga un entorno, digamos, legislativo institucional que garantice el derecho de acceso a la información, de preferencia a un nivel de la Constitución, y que esté acorde a los niveles y estándares establecidos en los principales tratados internacionales, para evitar justamente que haya esta disparidad de leyes o que no exista uniformidad en la forma en que se atienden las peticiones de acceder a la información pública. A la fecha, como ustedes saben, hay más de 130 países en el mundo que han adoptado y han establecido medidas legislativas. Sin embargo, en los casos donde no existe un conocimiento normativo, y ese es un gran reto, por ejemplo, que tenemos en México, que la gente no sabe que puede utilizar el derecho de acceso a la información, y por lo tanto, al no tener conocimiento, no tienen posibilidad de utilizar o de conocer otros derechos, como el derecho a la justicia, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano. El conocimiento, el acceso a la información potencia las capacidades de las y los ciudadanos para exigir una mayor rendición de cuentas, pero también para tomar mejores decisiones. Y esto entonces tiene que ver con la forma en que comunicamos a la sociedad que cuentan con esos derechos para acceder a la información pública, y que no solamente se dan a partir de leyes o normas reglamentarias en nuestros países. Existe otro elemento sustantivo que tiene que ver con la conjugación de una legislación reglamentaria con mecanismos e instancias que garanticen o potencien el uso de esos derechos. Entonces, por un lado, la legislación permite establecer
bases y criterios para que exista una observancia uniforme y se evite un ejercicio heterogéneo, distinto, desproporcionado para la sociedad en general del derecho a saber, como ocurrió en nuestro país, en México, hasta antes del 2014, pero por otro lado que exista también una instancia que supervise y que garantice que en efecto los gobiernos están brindando la información que requiere la sociedad en general. En tercer lugar, hay un elemento también importante y que lo vivimos en muchos países de América Latina, sobre todo, que es el elemento económico. Una institución que supervise adecuadamente debe tener la infraestructura necesaria y las capacidades para poder atender esas necesidades de información que requiere la gente, para poder garantizar ese derecho que va a fortalecer la participación ciudadana y va a empoderar al ciudadano. Ya lo decíamos hace un momento que no pueden sobrevivir los sistemas democráticos si no ponen en el centro al ciudadano y sus intereses. Ese es un gran capital social que requieren hoy en día nuestras democracias. En cuarto lugar está la necesidad de reconocer también ese carácter técnico e imparcial de los organismos o de las instancias o de las agencias que se encargan de garantizar el derecho de acceso a la información pública. Se trata de que no no utilice, digamos, la complacencia para, darle gusto a las autoridades de la forma en cómo quieren responder a la sociedad o cómo es la información que están brindando a la ciudadanía, sino de que realmente exista una evaluación y una ponderación y un análisis profundo de que la información que se está proporcionando a la sociedad realmente corresponda a lo que por un lado se está, digamos, adoptando en las grandes decisiones públicas de nuestros gobiernos. De tal manera que considero que estos elementos juegan un papel central. En efecto, entendemos que en cada país los mecanismos de acceso a la información son distintos. Nuestras culturas, nuestra historia y los sistemas democráticos han evolucionado de forma distinta en cada una de las regiones del mundo. No obstante ello, hoy debemos entender que frente a la crisis de democracia que enfrentan muchos países, conviene tener estos contrapesos y estos mecanismos de control ciudadano que coadyuven a potenciar las capacidades de exigencia de la sociedad en general. Y concluyo que se resumen en estos elementos que les he mencionado, que existan marcos normativos homogéneos, que existan instancias, instituciones, agencias que tengan las capacidades suficientes para resolver y atender las necesidades y requisitos de información de la sociedad y por supuesto que tengan estas características de autonomía, independencia e imparcialidad para dotar a los ciudadanos de la información que realmente merecen. Es así como con una mayor exigencia social también nuestros gobiernos podrán cumplir a cabalidad con las promesas y puedan también garantizar el derecho de las personas para el uso y el ejercicio de otros derechos. That's great. Thank you very much, Blanca. And Muchísimas gracias a Bianca. Y disculpen si no no soy un buen presentador. Charlie, antes tenemos tiempo para abrir la discusión. Me gustaría que nos hablas un poco sobre los retos que hacemos de acceso a la información y los regímenes. ¿Cómo pueden sobrevivir estos tipos de retos? Gracias, Warren. Muy buenos días, amigos. La pregunta que me dice es muy interesante. Creo que Sri Lanka presenta una situación un poco paradójica. Si ustedes ven la forma en que la derecho a información, acceso a información o libertad de información no solo sobrevivido, dado los avatares políticos que hemos los últimos 2 años, creo que realmente incluso ha crecido. Y entonces, si ustedes ven el número de
casos y solicitudes de la comisión y que hemos evaluado. Vemos en los ciudadanos, periodistas, han usado la RTI o DAI para denunciar la corrupción desde la oficina del presidente hasta el gobierno local más pequeño. Son miles, casi la mitad de nuestras quejas y exigencias. Es que si ustedes cuando reunimos, vimos la ciudadana del Parlamento que estaban levantados en protestas, ya sean tamiles o samiles, musulmanes o cristianos, sea mayoría o minoría, todos se levantaban en protesta. Los ciudadanos en general se unió para exigir la responsabilidad del gobierno y de una situación de manera muy contundente. Como ustedes saben, o se acuerdan, bueno, tomaron muchos edificios públicos, la oficina del presidente, la residencia del primer ministro. También colapsó el gobierno central y el primer ministro habían fugado. Esto no sucede en un vacío. Había un proceso que llegó a esta situación. Había una tendencia ya de exigir más al gobierno. La gente se preguntaba cómo están reducidas las reservas económicas, las reservas. Y si vemos cómo la ley de la información permitió cuestionar por parte de los estados, vimos que el derecho a la información tuvo un papel muy importante. Podría estar hablando durante días y semanas, pero no se preocupen, me voy a limitar a los casos más clave. Un caso muy importante de esta campaña, esta lucha de Sri Lanka, de derecho a información, llevó 14 años. Yo participé como miembro de la sociedad civil, como abogada, y fue parte de la primera comisión y ahora estamos en la segunda comisión. Nuestra pasión, nuestro corazón, esta ley. Queríamos tener esta ley muy potente. Queríamos que la comisión fuera sólida y potente. Y vemos que está estructurada. Hemos conseguido que esa comisión fuera independiente, que hablamos en el panel anterior. Es clave en esta dinámica. Si vemos el caso anterior ante las comisiones, en los últimos 7 años, el caso más claro de corrupción, un punto fundamental es ver cómo los políticos son transparentes o no de cara a los países. Y una cosa es de declaración de ingresos y de patrimonio de los muchos colegas estaban sorprendidos cuando hablo sobre qué importante es saber, porque muchos otros países en Sudeste Asiático, en este momento, ya son cosas, una realidad, pero en este país no lo era, con lo cual fue un punto de inflexión. En Sri Lanka es un criminal hacer declaración de los públicos. Uno puede ir a la cárcel. Ve la gran diferencia entre unos otros. Entonces, unas exigencias por periodistas de sociedad civil cuestionaron al Parlamento y al presidente. Dijeron que nos dieron la lista de parlamentos que tenían. Y segundo, su adherencia a esa ley. Y segundo, cuáles eran los recursos. En ambos casos no querían declarar su patrimonio en su base 1 al Parlamento parlamentario. Entonces, no tenemos información porque somos y segundo, por organizar la privacidad de nuestros datos. Y en tercer lugar, dijeron que el derecho a información está subordinado a la ley de los años 70, que decía que hacerlo público sería una ofensa, un crimen. Pero después tenemos 2 órdenes y un aspecto muy importante que hablamos muy con frecuencia es un proceso deliberativo de la comisión. En esta comisión no tenemos unas órdenes de pared, sino son órdenes de 15 a 20 páginas, incluso más, porque creo que es importante hacer público el proceso de deliberación. Estos 2 casos fueron órdenes muy largas
pero estamos para explicar las consideraciones, por qué están en interés público y decir cómo la exigencia de luchar contra la opacidad de los cargos electos. Recurrieron a la comisión de primera instancias y si no, después fuimos a la Tribunal de Apelación y el Tribunal de Apelación confirmó los postulados de nuestra cuestión. Dijeron que nos tenemos la razón y podemos exigir la declaración de patrimonio de los políticos electos. También dijo, tenemos toda la razón y no esto no había un tema de privacidad. Y lo que dijeron que tiene el derecho de la información, que estaba por encima de las prácticas antes del año 70, con lo cual fue una victoria en el Tribunal de Apelación. Y lo que es importante, incluso antes de esta decisión de la Tribunal de Apelación, hizo un problema legislativo por la cual que Sri Lanka tiene que poner una ley en la que la declaración, los políticos tienen que ser públicas automáticamente su patrimonio. Entonces vemos aquí un caso muy claro como la RTI o DAI en español inspiró ese movimiento hacia una ley contra corrupción que llevó a una mucha tensión social. Eso llevó al punto de que de una vez por todas hubo una reforma legislativa. Eso es solo un ejemplo y veo el número de otros casos que aparecen. Son tremendos los ejemplos que van desde en una instancia de la construcción los planes de construcción y hubo un comité sobre corrupción para ver el proceso de compra. Ahí quedó claro que porque como ustedes saben, los ministros que estaban sujetos al estudio de corrupción, entonces exigimos que den los planes y las adquisiciones y los gastos. Pensamos que la comisión tenemos el derecho de inspeccionar documentos. Cuando hay una actividad pública, no nos hace público un documento. Tenemos el poder de examinar el documento para ver y sabemos si el rechazo está justificado o no. En este caso, como el tema era de viviendas, unas instalaciones de defensa, unos cuarteles. Entonces nosotros examinamos el informe y vemos que no había ninguna cosa en riesgo en la construcción de estos alojamientos de defensa. Era sencillamente un tema de corrupción que quería ocultar en los gastos, las adquisiciones correspondientes. Entonces, fue muy interesante que el ministro nos metió un subcomité para investigar a nosotros. Era un tit por tat. Y entonces vimos que había una especie de tensión, una dialéctica entre las dos entidades, una investigando todo. Y al final el gobierno aceptó hacer público esta información. Entonces vemos en todos estos puntos la tensión a muy alto nivel en que los ciudadanos exigen esa responsabilidad por parte de los ciudadanos. Y la comisión tiene un papel muy importante. Por ejemplo, en el caso de la inversión de China, en la inversión de China en los puertos de Sri Lanka, hace un par de meses, un activista medioambiental fue a la comisión pidiendo con los acuerdos de tripartitos sobre la construcción del puerto, diciendo que eso ha resultado en beneficio de unos cuantos políticos corruptos, que todos los costes han sido en la parte occidental, se ha visto afectada el medio ambiental, hay un daño y que la inversión china no estaba proporcionado a los beneficios. Queríamos hacer público ese acuerdo tripartito.
El gobierno intentó no hacerlo, pero los activistas acudieron a nosotros y nosotros deliberamos sobre el tema y tuvimos 8 de 9 meses de deliberación y al final sacamos una orden que hay que hacer públicos estos documentos. Y no vemos ninguna de las consideraciones, excepción de la ley de acceso a información. En ese caso, que la decisión hace un par de meses, fue una vez más al Tribunal de Apelación y un factor que debo señalar que se hizo en el panel anterior es que el proceso de apelación, en el caso de Sri Lanka puede ser 4 o 5 años y lo que sucede es que el proceso de información se queda enfangado y ya el impacto negativo ya es muy grande. Es algunos casos, pues, que yo querría mencionar. Yo, por supuesto, que me gusta que en discusión con los participantes me gustaría hablar con más detalle. Gracias. Tengo preguntas para todas ustedes, pero me están diciendo que no podemos competir con el almuerzo. Intentaré moderarme porque no puedo competir con la comida, pero sería importante que se tome esa cuestión por la tarde, sobre todo en los temas relacionados con COVID y qué impacto eso ha tenido en cada uno de los países, en las regiones, en relación con la transparencia y luchar contra la opacidad. Ver lo positivo y lo de Julia, la guerra de Ucrania es muy claro, está centrado, ¿verdad? Quizás podemos explorar un poco más en las sesiones paralelas, pero si no, yo diré que todo el mundo da una ovación a los paneles porque no tenemos más tiempo. ¿Cómo competir con el almuerzo? Una ovación pues a ustedes. Thank you very